right. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is bad for you, baby, and everybody say with me. I gotta be the good baby. ¿Cómo andan? Los saludo nuevamente, bienvenidos a Semanario. Me los imagino con un abanico por ahí en casa, aire acondicionado, ventilador, lo que sea, porque el calor no cesa, ¿no? Y tenemos para varios días más de temperaturas altas. Y este es un problema a lo mejor a nivel individual, personal. Uno sabe cómo rebuscárselas, pero hay otros sectores que están muy afectados, sobre todo por la sequía de los últimos tiempos, la falta de lluvia. Hay incluso números que ponen por cierto esto que les estoy contando. Y esta noche con nosotros está Sergio Busso, quien es el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba y sabe a ciencia cierta el problema que padece en este momento el campo y que nos termina de salpicar a todos nosotros, incluso como consumidores. Bienvenido, gracias por estar acá. ¿Cómo andás? Bueno, sí, la verdad que estamos pasando por un momento de muchas dificultades porque el contexto climático ha pegado muy fuerte, no solamente este año, ya venimos por tercer año consecutivo, te diría, con un déficit hídrico importante. Así es. Que bueno, ha generado muchas dificultades, pero ahora es como que se ha agudizado. Tuvimos mucha seca por el mes de noviembre, diciembre, después acompañó el agua en enero, pero volvió nuevamente a haber zonas, no solamente de Córdoba, sino te diría de toda la región pampeana de nuestro país, con muchas dificultades. Y se ha sumado algo que es bastante atípico, ¿no? Después casi dicen las que saben, más o menos 60 años hacía que no caía una helada en el mes de febrero. Que también complicó. O sea, claro, complicó. Esas dos cosas complicaron muchísimo la situación en una perspectiva donde veníamos ya mal con una siembra y cosecha de trigo mala, sobre todo en Córdoba, y ahora con una expectativa de una cosecha de soja, maíz, que podría generar una revancha. Bueno, estamos con mucha incertidumbre. Hay indicadores tanto en la bolsa de Córdoba como la de Rosario que plantean algunas predicciones o pronósticos muy complicados, muy difíciles, con pérdidas importantes. Si lo traducimos, por ejemplo, a números. En Córdoba, por ejemplo, se habla de 4.000 millones de dólares. Fíjate vos, porque lo dijiste vos bien recién, no es un problema de los productores esto es todo lo que afecta. Vos imagínate, una menor cosecha significa menos viajes de camiones, menos talleres que trabajan, menos gente que pueda realmente funcionar, sobre todo los pueblos del interior productivo, que viven mucho del campo, del sector productivo. Así que la verdad que es una situación difícil, pero te diría una cosa también, el clima no hay que echarle al clima toda la culpa. El clima me parece que ha puesto en evidencia o sobre la mesa un negocio agropecuario que está haciendo agua por todos lados. Porque la macroeconomía que tiene el país al sector productivo, en lugar de, digamos, de cuidarla, incentivarla, lo que hace es maltratarla o penalizarla con restricciones, administraciones, generalmente a las exportaciones y sobre todo retención a las exportaciones agropecuarias. Ahora, si el Estado vive de los impuestos y de lo que toma, de aquello que se produce, es como bastante ilógico e incompatible que no se los ayude, ¿no? Que no se los apuntale. No, acá todo lo contrario. Es como dice nuestro gobernador Schiaretti. Yo creo que hay una frase que un poco resume cuál sería el espíritu de una buena política agropecuaria. Hay que sacarle el pie encima al campo y al productor, liberarles la energía y generar que se produzca más para exportar más, porque ahí estamos todos de acuerdo. Si vos harías esta entrevista con cualquier dirigente político, te va a decir que hay que producir más para exportar más, porque son los recursos que el país necesita. Exacto. Bueno, pero para hacer eso hay que tomar por lo menos buenos ejemplos. Y fíjate vos que a veces los buenos ejemplos están acá cerca, Uruguay, Paraguay, Brasil, que no tienen ni retención en la exportación agropecuaria, no tienen duplicidad en el tipo de cambio. ¿Y qué ha pasado? ¿Brasil no tiene retenciones? No lo tiene. Ni Uruguay tampoco, ni Paraguay tampoco, ni Bolivia tampoco. Solamente retención en la exportación agropecuaria. Hay que andar mucho para encontrar países en África, Rusia
y algunos países menores del ¿Y Asia. qué fórmula milagrosa tienen que nosotros no podemos copiar Bueno, y no bueno, salimos esto es lo que adelante? te digo, porque nosotros, con el esfuerzo que hacen los productores y toda esta plata que va al puerto de Buenos Aires, porque también hay que decirlo, es el Estado Nacional que absorbe todos estos recursos desde hace mucho tiempo, no solamente del último tiempo, desde hace mucho tiempo, son recursos importantes. Fíjate vos, el año pasado de Córdoba, del bolsillo de los productores, se fueron más de 3.000 millones de dólares. Si uno ve todo el complejo agroalimentario, debe ser 14.000 millones de dólares. Todo eso va al puerto de Buenos Aires. ¿Para qué? Bueno, para que los porteños y los que viven en el Gran Buenos Aires paguen la luz más barata, el transporte más barato, el combustible más barato, y no se resuelven los problemas estructurales. Por ahí uno dice, bueno, si ese esfuerzo solidario que hace el productor, porque el productor, fíjate vos, viste que se dice que es un sector que por ahí está bien, que se queja de lleno, bueno, lo hemos escuchado muchas veces. Años de ¿no? años, sí, hemos Años de crecido años. con y esas fíjate frases. vos que, yéndole mal, con las retenciones paga igual. No es que pague ganancias. Lo correcto en un país más o menos razonable y un impuesto que realmente sirve y es progresivo es el impuesto a las ganancias. Se entiende que si vos ganás, pagás. Y hasta podrías pagar más con otra alícuota. No, acá, aún perdiendo con las retenciones, pagás. En el caso de la soja, hasta el 33% bruto de lo que vos producís, lo cual es un absolutamente despropósito. Pero volviendo a los países de la región, digo, Sí. ¿qué pasa ahí? Ahí se ha duplicado la producción. O sea que está claro que si vos incentivás, estimulás, no le pones el pie encima, el productor libera energías y produce más. Pero también hay otra cosa. En esos países no tenemos inflación y tenemos una macroeconomía mucho mejor ordenada. Por eso yo digo, es un problema... ¿Pero qué es una falta de decisión política? Totalmente. Es solo un político. problema de organización política y económica. Y Argentina hace rato que no ha encontrado una organización política y económica. Y te diría que está muy vinculado, y no quiero hablar mal de los porteños, no es mi intención. Digo, es un país unitario, absolutamente. Quizá a lo mejor hay que buscarlo cuando en el año 1994 se reformó la Constitución y se le sacó a las provincias la potestad, como tenía la Constitución, de tener un colegio electoral, que ahí equilibraba mucho más el sentido de los estados provinciales, como fue Estados Unidos, ¿no? Se volcó que donde esté más concentrada la población se toman las decisiones. Y bueno, la población, la mayor cantidad de población está en el Gran Buenos Aires. Por eso, fíjate vos, todos los que han gobernado Argentina, por lo menos del advenimiento de la democracia hasta ahora, con algunas raras excepciones de algunos que venían o provenían de provincias feudales, por decirlo de alguna manera, son todos vinculados al puerto de Buenos Aires. Y todos los candidatos que tenemos ahora, que se postulan para presidir Argentina, fíjate vos, son todos vinculados a Capital Federal o Gran Buenos Aires. La verdad que son expectativas bastante frustrantes, ¿no? Porque digo, para los que vivimos en el interior, son personas que no entienden lo que pasa acá. Ese es el problema. No se reconoce el sector productivo. ¿No vienen desde el gobierno nacional? ¿No bajan a las distintas provincias para conocer la realidad de cada una de ellas? Sí, Porque se ha jactado muchas veces de federal también este gobierno, ¿no? Lo yo hemos escuchado al presidente. yo creo que este muchas gobierno veces. federal no tiene nada. Bueno, pero ellos dicen que sí, Bueno, o Fernández dice que sí. uno lo puede declamar porque queda lindo decir que es un país federal, pero la verdad que es un país totalmente unitario que va tomando recursos de los que trabajan y producen, porque el sector productivo en serio está en provincias como Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, el interior de Buenos Aires, Corrientes, Mendoza, digamos por nombrar las más importantes. Yo creo que ahí se le saca recursos a través de las retenciones y no vuelve nada. Entonces, bueno, después los gobernadores de esas provincias tratan de humillarse o arrodillarse, como quiera llamarlo, para que le den algunos recursos, pero no defienden los recursos propios. Y Yo mientras creo que, tanto, ¿cómo se trabaja, por ejemplo, en Córdoba? ¿Cómo están trabajando bueno, desde el nosotros Ministerio? estamos tratando de acompañar este momento, porque es un momento bastante complicado. Pero digo, insisto, uno puede acompañar con emergencias, puede acompañar con financiamiento, puede acompañar con ayuda, pero el negocio agropecuario hay que replantearlo estructuralmente. Vuelvo a repetir, no nos quedemos pensando que la sequía es solamente el problema. No es que va a llover y se termina la situación de dificultad del sector productivo. Al contrario, me parece que va a agudizarse aún más porque, en definitiva, a los que perdieron le va a costar mucho trabajo para seguir reponiéndose. Fíjate vos lo que es el ADN del sector productivo. Todos los años el productor, aún perdiendo, porque la verdad que es una industria a cielo abierto, aún perdiendo, sigue apostando y emprendiendo. Es una cosa
bastante llamativa. Y es el único sector capitalista que tiene la economía, por excelencia, porque la mayoría del hombre o la mujer del campo, todo lo que gana cuando gana, lo invierte en el lugar donde vive. Vas a encontrar cuando vos visitas el interior productivo que la gente invierte en el lugar donde vive. Hay a lo mejor inversiones, vos decís, che, ¿cómo va a ser esta casa, este tipo en este lugar, si de última no vale nada? Y cuando vos le preguntás, te dice, bueno, pero yo vivo acá. No me voy a hacer una casa en un country, en una ciudad, si yo vivo acá, Es tengo el valor mi familia. de las raíces también. Y tampoco encontrás que se lleven la plata a ningún paraíso fiscal. Son gente que sigue apostando, produciendo, transformando. Bueno, ese sector, puede haber otro sector de la economía, ojalá que lo haya, vaca muerta, puede estar la minería en el mediano plazo, pero hoy por hoy, el único sector que nos puede asegurar que Argentina tenga recursos para generar las necesidades y paliar las necesidades que necesitamos, el sector Entiendo agroalimentario. Que ha estado cerca de la última protesta, incluso han dado una especie de ultimátum a nivel nacional de que si el 13 de marzo no se hace lugar a las peticiones que se vienen llevando adelante, bueno, tomarían una medida más impactante. ¿Qué es lo que dicen aquellos con los cuales ha podido charlar, hablar en esta última protesta? Están molestos, están mal, sienten frustraciones, no ven perspectivas. Eso, más allá de lo coyuntural y el contexto económico, quizás todos, no solamente el sector productivo, vivimos en un clima de mucha incertidumbre, sí, ¿no? Absolutamente. De mucha preocupación, sí, porque no visualizamos un futuro más o menos certero. Y esto, exacto, en la vida de cualquiera que nos esté viendo, realmente tenga más plata, menos plata, esté pasando por más dificultades, creo que a todos nos interroga absolutamente esta misma pregunta, es decir, ¿qué pasa con el futuro? Sobre todo de los más jóvenes, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante dificultoso, por eso digo, el problema, más allá de lo económico, es político. En el sector que, obviamente, que yo articulo, están con mucha preocupación, mucha sensibilidad. Yo ayer estuve recorriendo el departamento de San Justo, estuve en San Francisco, Brisman, estuvimos también en la Francia, lo venimos haciendo permanentemente, participando en las entregas del programa de buenas prácticas agropecuarias que tenemos en el Ministerio, articulando con muchos productores. Y la verdad que yo escucho esta preocupación, este reclamo de pensar que un país distinto es posible. Más allá, insisto, de la coyuntura. En la coyuntura podemos ayudar, podemos acompañar, podemos paliar. De hecho, hoy estuvimos trabajando también con el presidente del Banco Córdoba, con el ministro de Industria, con la gente de AFAMAC y la mesa de enlace. ¿Hay algún nuevo crédito? Porque está Expoagro, por ejemplo, sí, empieza el día lunes. Expoagro es una feria importante que se hace en la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás, que ahí un poco concurren todos los sectores productivos. Bueno, nosotros tenemos un complejo de máquinas agrícolas muy importante y ahí estamos tratando de generar algún financiamiento para que el productor pueda tener acceso a algún cambio de maquinaria. Bueno, haciendo un esfuerzo, poniendo un producto más o menos competitivo y accesible. Pero bueno, también es cierto que nadie está interesado a veces o motivado si no encuentra un horizonte, como te decía antes, mucho más previsible. Y más en este año, ¿no? Donde claro, la imprevisibilidad va a ser uno de los términos que más va, por eso, ojalá que no desperdiciemos esta oportunidad que tenemos nosotros que elegir quién nos conduzca, ¿no? Porque la verdad que me parece que el país está en una situación muy, muy delicada, muy complicada. Pero no a ver, ministro, con una, ve del una otro lado, voluntad. ve de la oposición también algún programa presentado que uno pueda decir, bueno, es posible ir por acá porque presentan un plan concreto. No lo veo porque la oposición ya estuvo gobernando, pero también te digo una cosa, todos los que van a ser candidatos de la oposición son todos vinculados al puerto de Buenos Aires. Cuando vos analizás quiénes son los candidatos, te das cuenta que hombres o mujeres están todos vinculados, inclusive candidatos que son disruptivos o que aparecen en contra de la política, sí, como el caso de Milei, ¿no? Por ejemplo, fuera del sistema. O fuera del sistema, sí, también pertenece a los intereses del puerto de Buenos Aires. No son genuinamente representantes del sector productivo, ni del interior productivo. Y eso me parece que es un tremendo error, porque no hay una interpretación de lo que realmente pasa. Puede venir alguien y dice que a lo mejor conoce la realidad. La realidad no se conoce en una pasada o bajándote al aeropuerto o tomando un café con alguien. Pero vuelvo a esa una de mis primeras preguntas. ¿Vienen desde el gobierno nacional? ¿Se meten en el campo? ¿Hablan con los agropecuarios? ¿Lo hacen o no lo hacen? No. Bueno, el secretario de Agricultura es una persona bastante amiga mía, que es Juanjo Bailo, es de Entre Ríos. Él ha sido intendente de Gualeguaychú, ha sido ministro de Producción, como en el caso mío. Y yo le decía el otro día en Leones,
Y yo le explicaba y le decía todas estas cosas. Le digo, Juanjo, yo sé que pensás igual que yo, pero luego podés decir un montón de cosas porque la decisión tuya te trasciende. La decisión política es distinta. Entonces, un gobierno donde está ideologizado, donde maltrata al productor, donde le pone el pie encima, obviamente es un gobierno que no está a favor de que el que produce y que trabaja. Esto es bastante grave porque en definitiva estamos perdiendo esta voluntad que tiene aquel que tiene que invertir, que emprender, que en un momento se harta, ¿no? Porque hay muchos que de pronto dicen, bueno, yo trato de decir basta, de tratar de acomodarme y de dejar de arriesgar todos los días. Gracias, ministro. No, gracias a ustedes. La verdad que la gente del campo no quise traer malas ondas porque pero traté es una de realidad. describir una realidad, pero es una realidad. Pero soy sí. también muy optimista de que si organizamos el país de una manera distinta, pero ojalá y si nos que ponemos llegue de el acuerdo, momento, exactamente, bueno, y que la gente del campo deje de mirar al cielo, ¿no? Como única salida. Bueno, la gente del campo nosotros la defendemos, te digo, desde el gobierno de Córdoba porque es el ADN que tenemos. Si no defendemos al hombre y a la mujer de campo en Córdoba, no estamos defendiendo a nosotros mismos. Vamos a hacer la pausa, la primera. Muchas gracias, ministro. Gracias y en a un vos, ratito hablamos de un problema, de una enfermedad que ya es endémica, que tiene que ver con la obesidad, cómo se la combate. En un segundo nada más. Pausa, ya venimos. Hey, ladies and gentlemen, it's all rocking. Here we go. Say, who are you so shangling and